El mensaje cifrado apareció en el teléfono del coronel Antoine Mensah a las 2:17 a.m. de un cálido sábado por la mañana en Ouagadougou. Como jefe ficticio de inteligencia del capitán Ibrahim Traoré, Mensah había desarrollado fuentes a lo largo del continente. Pero esta fuente en particular, insertada profundamente en el Palacio Presidencial marfileño, nunca había enviado nada tan urgente antes. El mensaje era breve pero explosivo. Cumbre de emergencia mañana. Abidjan, 12 presidentes. Tema, el problema Traoré. Fuiste deliberadamente excluido. Mensah leyó el mensaje 3 veces antes de llamar a Traoré. A pesar de la hora, sabía que el capitán querría saberlo inmediatamente. Traoré contestó al segundo timbre, completamente alerta, como si no hubiera dormido en absoluto. Capitán, tenemos una situación. Mañana, 12 presidentes africanos se reunirán en Abidjan para discutir lo que llaman el problema Traoré. No fuiste invitado. Hubo una pausa al otro lado. Luego, la voz tranquila de Traoré. ¿Cuáles 12? Mensah consultó sus notas. Según nuestra fuente, Costa de Marfil, Senegal, Gabón, Togo, Benín, Níger, Chad, Camerún, Congo, Brasil, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau y Marruecos. Una mezcla interesante, observó Traoré. Aliados franceses, miembros de la CEDEAO que se han opuesto a nuestras políticas y naciones, con credenciales democráticas cuestionables. ¿Quién organizó esto? El presidente Alassane Dramane de Costa de Marfil, respondió Mensah, usando un nombre ficticio para el líder marfileño. Pero nuestra fuente sugiere que hubo un impulso francés. Por supuesto, dijo Traoré, y Mensah pudo oírlo levantarse de la cama. Despierta al Consejo de Seguridad, en 1 hora. Y coronel, averigua todo lo que puedas sobre esta cumbre. Quiero saber cada palabra que se diga en esa sala. Lo que aún no sabía Traoré era que esta cumbre secreta representaba la amenaza más seria a su liderazgo desde que asumió el poder. 12 presidentes, muchos de los cuales lo habían apoyado públicamente, se estaban reuniendo para discutir cómo contener lo que consideraban su peligrosa influencia en la política africana. Su postura anticorrupción, su rechazo a los acuerdos neocoloniales y su creciente popularidad entre la juventud africana lo habían convertido en una amenaza para los líderes que habían construido su poder sobre los mismos sistemas que Strae rechazaba. La cumbre estaba programada para el lujoso hotel de Abidjan, con una seguridad tan estricta que incluso el personal local había sido reemplazado por personal traído desde París. La embajada francesa, coincidentemente, había aumentado su presencia de seguridad en la zona, y los oficiales de inteligencia franceses fueron vistos en el hotel la noche anterior. El presidente Ram abrió la cumbre a las 10:00 am, exactamente, con palabras que habrían helado la sangre de Traoré si las hubiera escuchado directamente. Señores, enfrentamos una amenaza existencial para la estabilidad que hemos trabajado durante décadas para construir. La retórica populista del capitán Traoré y sus políticas imprudentes amenazan no solo a Burkina Faso, sino a todas nuestras naciones. El presidente Jean-Baptiste Soro de Gabón, un líder ficticio que había estado en el poder durante 15 años a través de elecciones cuestionables, añadió. Mi juventud está usando camisetas de trucha pidiendo revolución. Sus ideas se están extendiendo como un virus. Si no actuamos, todos enfrentaremos el mismo destino que aquellos a quienes él ha expuesto y avergonzado. La exposición y vergüenza a la que se refería Soro incluía la revelación de la corrupción en los países vecinos por parte de Traoré, su rechazo a los acuerdos internacionales explotadores, que hacían ver a otros líderes como cómplices, y su éxito en negociar mejores términos, lo que ponía de manifiesto lo mal que otros habían negociado por sus naciones. El presidente Muhammad al-Bashir de Chad, otro líder ficticio, fue más directo. Nos ha hecho quedar como títeres franceses. Mi ejército está preguntándose por qué no podemos rechazar los acuerdos neocoloniales como lo ha hecho él. Este hombre está destruyendo 50 años de relaciones cuidadosamente gestionadas. Lo que estos presidentes no sabían era que la red de inteligencia de Traoré había penetrado completamente su cumbre. 3 fuentes separadas estaban proporcionando información en tiempo real. Un camarero que en realidad era un oficial de inteligencia burkinés, un técnico que había intervenido la sala de conferencias durante el mantenimiento rutinario la noche anterior, y lo más sorprendente, uno de los 12 presidentes él mismo, quien se había aliado secretamente con Traoré. Este aliado era el presidente Thomas Kabad de Guinea-Bissau, un joven líder ficticio que había llegado al poder recientemente prometiendo reformas, pero que se encontró atrapado por las mismas estructuras neocoloniales contra las que Traoré luchaba. Se había puesto en contacto con Traoré meses antes en busca de consejo, y se había convencido de que el camino de Traoré era la única vía a seguir para África. A medida que la cumbre avanzaba,
Las discusiones se volvían más siniestras. El presidente Ram presentó un plan de múltiples fases para neutralizar la amenaza que representaba Drouet. Fase 1. Aislamiento económico. Las 12 naciones cerrarían simultáneamente sus fronteras con Burkina Faso, creando un caos económico. Fase 2. Exclusión diplomática. Votarían para suspender a Burkina Faso de la CEDEAO y de la Unión Africana, alegando retroceso democrático. Fase 3. Presión militar. Ejercicios militares conjuntos en las fronteras de Burkina Faso para crear tensión y miedo. Fase 4. Desestabilización interna, financiando grupos de oposición y fomentando el descontento militar dentro de Burkina Faso. Fase 5. Si todo fallaba, intervención internacional, esencialmente invitando a la acción militar francesa para restaurar la democracia. El presidente Ahmed Nadi de Sagal, un líder ficticio y estadista veterano, expresó algunas reservas. Esto parece extremo. Drouet tiene un apoyo popular significativo. Actuar contra él podría resultar contraproducente. Pero el presidente Dam desestimó estas preocupaciones. El apoyo popular es temporal. Una vez que su economía colapse y su gente pase hambre, se volverán contra él. Ya lo hemos visto antes. El representante marroquí, el ministro Hassan Benane, el rey de Marruecos, quien no había asistido personalmente, añadió una dimensión interesante. Su Majestad está preocupado por la influencia de Drouet en el norte de África. Su retórica anticorrupción está inspirando movimientos republicanos. Debe ser detenido. De vuelta en Ouagadougou, el Consejo de Seguridad de Drouet estaba monitoreando la cumbre en tiempo real. La doctora Aminata Sawadou, su ficticia ministra de Asuntos Exteriores, estaba furiosa. Están planeando un golpe sin llamarlo golpe. Esto es un cambio de régimen coordinado. Pero Drouet permaneció tranquilo, tomando notas mientras llegaban los informes. Su asesor, el doctor Paul Ouedraogo, preguntó: ¿deberíamos denunciar esto públicamente? ¿Exponer su complot? No, respondió Drouet. Déjalos terminar de planear. Quiero saber todo. ¿Quién está comprometido? ¿Quién está dudando? ¿Quién lidera? ¿Quién sigue? El conocimiento es poder, y ahora mismo nos están dando inteligencia invaluable sobre sus intenciones y capacidades. A medida que la cumbre continuaba, las discusiones revelaron profundas ansiedades entre los presidentes reunidos. Muchos se habían enriquecido a través de los mismos sistemas que Drouet rechazaba. El presidente Franu de Congo-Brazzaville, un líder ficticio, admitió: si mi gente descubre lo que Burkina Faso está obteniendo por sus recursos comparado con lo que conseguimos nosotros, habrá revolución. La transparencia de Drouet es peligrosa. El presidente José Silva de Guinea Ecuatorial, otro líder ficticio, fue aún más explícito. Tengo 17 casas en París, gracias a acuerdos de petróleo, lo que Drouet llamaría traición. Si su modelo se extiende, todos lo perderemos todo. La revelación más impactante llegó cuando discutieron las opciones militares. El general Pierre Kuhn, un ficticio jefe militar marfileño que asistía a la cumbre, presentó un plan para una intervención humanitaria si fuera necesario. Las fuerzas francesas estacionadas en Costa de Marfil liderarían con una participación simbólica de las 12 naciones para darle legitimidad africana. Los franceses están listos, aseguró el general Kuhn. Quieren que Drouet se vaya tanto como nosotros, tal vez más. Esto confirmó lo que Drouet había sospechado durante mucho tiempo: que Francia estaba detrás de gran parte de la oposición que enfrentaba, pero tener evidencia concreta de la participación francesa en un complot contra un líder africano en 2024 era explosivo. El presidente Kabade de Guinea-Bissau, el secreto aliado de Drouet, jugó cuidadosamente su papel, expresando apoyo al plan mientras memorizaba cada detalle para informarlo. En un momento preguntó ingenuamente: ¿qué pasa si Drouet se entera de esta reunión? El presidente Ram se rió. ¿Cómo lo sabría? Hemos tomado todas las precauciones. Sus servicios de inteligencia son amateurs comparados con nuestros profesionales entrenados por los franceses. La ironía era deliciosa. Drouet lo estaba escuchando decir esto en tiempo real. La cumbre también reveló arreglos financieros que eran asombrosos en su corrupción. La declaración de apertura del presidente Ram sobre Drouet siendo una amenaza existencial. La queja del presidente Soro sobre la juventud que usaba camisetas de Drouet. La admisión sobre los pagos personales de Francia. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, apenas creyendo lo que estaban escuchando. Esto era sin precedentes. Un jefe de Estado exponiendo públicamente una cumbre secreta de sus colegas con transcripciones aparentemente literales. El presidente José Silva de Guinea Ecuatorial, refiriéndose a Drouet, dijo:
Tiene 17 casas en París gracias a acuerdos petroleros que yo llamaría traición. Tiene razón. Yo los llamo traición. Cualquier líder que se enriquezca empobreciendo a su pueblo es un traidor, no un presidente. Sacó documentos financieros. Aquí están los pagos personales que estos líderes reciben de Francia y de empresas francesas. Presidente Rami, 8 millones de euros anuales. Presidente Dio, 5 millones. Presidente Mombre, 6 millones. ¿Debo continuar? La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de los teclados mientras los periodistas tecleaban furiosamente. Pero aquí está la parte más interesante, continuó Drouet, ahora mostrando una ligera sonrisa. Pensaron que se reunían en secreto. Creían que su seguridad entrenada por los franceses era impenetrable. Asumieron que los servicios de inteligencia africanos eran, y cito, amateurs en comparación con los suyos. Hizo una pausa para dar énfasis. Señores, si están viendo esto, y sé que lo están, déjenme decirles qué hay en un hotel donde mis servicios de inteligencia intervinieron hace 3 días utilizando sistemas de comunicación que hemos estado monitoreando durante meses, confiando en personas que en realidad son leales a África, no a Francia ni al dinero. La bomba que soltó a continuación fue aún mayor. Presidente Thomas Kabade de Guinea-Bissau, quiero agradecer públicamente por su valentía. Usted asistió a esa cumbre no como conspirador, sino como patriota, reportando todo a nosotros. Elegiste África sobre el beneficio personal, soberanía sobre sumisión. Así es como se ve el liderazgo. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad diplomática. Uno de los 12 había sido un doble agente y Drouet lo estaba reconociendo públicamente, lo que efectivamente ponía fin a la capacidad de gobernar normalmente del presidente Kbade, pero lo elevaba a la categoría de héroe entre la juventud africana. Ahora, Drouet continuó, su tono volviéndose más serio. Permítanme dirigirme a cada uno de estos presidentes directamente. Presidente Rami, usted coordina con Francia para derrocar a un líder africano, mientras afirma ser un defensor de la unidad africana. Usted no es un presidente, es un administrador colonial con traje. Presidente Soro, le preocupa que los jóvenes lleven mis camisetas. Debería preocuparse por saber por qué prefieren mi imagen a la suya. Tal vez porque yo represento la esperanza, mientras que usted representa la desesperanza de la corrupción. Presidente al-Bashir, usted dice que yo lo hago parecer un títere francés. Yo no los hago parecer nada. Sus acciones, su servilismo, su traición a los intereses africanos. Eso es lo que los convierte en títeres. Presidente Silva, 17 casas en París. Su gente vive en chabolas mientras usted vive en mansiones compradas con los recursos de ellos. Eso no es liderazgo. Es robo. Pasó por cada presidente exponiendo sus corrupciones específicas, sus debilidades personales, sus traiciones a su gente. La información era devastadora, claramente obtenida tras meses o años de trabajo de inteligencia. Pero esto es lo que estos hombres no entienden, dijo Drouet, subiendo su voz. Ellos piensan que esto se trata de mí. No es así. Se trata de la idea de que África puede ser libre, soberana y próspera sin mendigar, sin inclinarse, sin traicionar a nuestro pueblo por beneficio personal. Me temen no porque sea fuerte, sino porque he mostrado su debilidad. Me atacan no porque yo esté equivocado, sino porque demuestro que ellos están equivocados. Quieren que me vaya, no porque sea malo para África, sino porque soy malo para su corrupción. Luego reveló su respuesta a su plan. Con efecto inmediato, Burkina Faso cerrará sus fronteras a las 12 naciones involucradas en esta conspiración. No para dañar a los pueblos vecinos, sino para protegernos de la traición de sus líderes. Nos estamos retirando de la CEDEAO con efecto inmediato. Una organización que trama contra los Estados miembros ha perdido su legitimidad. Estamos expulsando a todos los asesores militares franceses, oficiales de inteligencia y personal diplomático involucrados en este complot. Tienen 72 horas para irse. Estamos publicando toda la inteligencia que tenemos sobre la corrupción involucrando a estos 12 presidentes. El pueblo africano merece saber a quién sirven realmente sus líderes. Y finalmente, estamos convocando una cumbre de emergencia de la Unión Africana. No de gobiernos, sino del pueblo, de organizaciones juveniles, de la sociedad civil, de los sindicatos, de los grupos de mujeres. El verdadero África se reunirá para discutir el África que queremos, no el África que nos imponen. La rueda de prensa continuó durante otra hora, mientras Drouet presentaba documento tras documento, grabación tras grabación, evidencia tras evidencia. La cumbre secreta de los 12 presidentes se había convertido en la humillación pública más grande en la historia moderna de África. La reacción fue inmediata y explosiva. En Abidjan, el presidente Ram celebró una rueda de prensa de emergencia negando todo, afirmando que las grabaciones eran fabricadas.
Pero Drouet había anticipado esto. Liberó imágenes de video de las cámaras ocultas, mostrando a Dame diciendo exactamente lo que los transcritos afirmaban. En Dakar, estallaron protestas, mientras la juventud senegalesa exigía la renuncia del presidente Indias. La revelación de los pagos personales de Francia, mientras el país luchaba contra la pobreza, desató la furia. En Libreville, el ejército anunció que revisaría el liderazgo del presidente Soro, una amenaza apenas velada de golpe de Estado. Sus propios generales estaban disgustados por las revelaciones. El presidente Kabade de Guinea-Bissau, expuesto como aliado de Drouet, enfrentaba una situación compleja. Los otros presidentes querían que se fuera, pero su pueblo lo celebraba como un héroe. Convocó su propia rueda de prensa. Sí, asistí a esa cumbre. Sí, informé al capitán Drouet, y sí, lo haría de nuevo. Elegí la soberanía africana sobre la comodidad personal, la verdad sobre la conspiración, la transparencia sobre la traición. Si eso me convierte en un traidor para el club de presidentes corruptos, llevo esa etiqueta con orgullo. La reacción francesa fue de pánico. El Palacio del Elíseo emitió una declaración negando cualquier involucramiento en la cumbre o en cualquier complot contra Drouet, pero él tenía más evidencia que liberar. En una segunda rueda de prensa al día siguiente, Drouet presentó comunicaciones entre la inteligencia francesa y los 12 presidentes, pagos de empresas francesas e incluso un borrador de plan de intervención militar con el encabezado de Francia. Francia afirma no estar involucrada, dijo Drouet. Aquí está el correo electrónico del coronel Franis Dubois de la DGSC discutiendo la contingencia de Drouet con el presidente. Rami, aquí está el registro de la transferencia de 50 millones de euros de total a cuentas controladas por estos presidentes. Aquí está el plan militar firmado por el general Pierre Martin de las fuerzas francesas en Costa de Marfil. El gobierno francés se vio obligado a llamar a su embajador desde Burkina Faso y varios otros países africanos. El escándalo dominó los medios franceses, con los partidos de la oposición pidiendo investigaciones sobre las prácticas neocoloniales. La Unión Africana fue arrojada a una crisis. El presidente Moussa Faki, utilizando su nombre real en un contexto ficticio, convocó una cumbre de emergencia. La legitimidad de los 12 presidentes estaba en duda. La organización enfrentaba una crisis de credibilidad. Pero la respuesta más poderosa vino de la sociedad civil africana. Las organizaciones juveniles de todo el continente organizaron protestas simultáneas bajo el lema «Estamos con Drouet». Millones marcharon en las capitales, desde Dakar hasta Douala, desde Lagos hasta Luanda. Las protestas no solo eran a favor de Drouet, eran anticorrupción, antineocolonialismo y prosoberanía. Una generación que había sido despertada por el ejemplo de Drouet, ahora estaba movilizada por el intento de silenciarlo. En Burkina Faso, el apoyo fue abrumador. Cientos de miles se reunieron en Ouagadougou para apoyar a su líder. El intento de aislamiento había fallado, creando unidad nacional en lugar de división. Las consecuencias económicas del cierre de fronteras se gestionaron mediante rápidos reajustes. Burkina Faso abrió nuevas rutas comerciales a través de Mali, Ghana y otras naciones simpáticas. El arma económica que los 12 presidentes habían planeado utilizar fue desactivada. Los inversores internacionales, sorprendentemente, aumentaron su interés en Burkina Faso. La transparencia que Drouet demostró, incluso en los asuntos de inteligencia, convenció a muchos de que este era un gobierno en el que se podía confiar. Las consultas de inversión aumentaron un 200% en la semana siguiente a las revelaciones. Los 12 presidentes se vieron obligados a luchar por su supervivencia política. 3 enfrentaron golpes militares en el plazo de un mes. 2 fueron forzados a renunciar por presión popular. Otros se aferraron al poder, pero con autoridad drásticamente reducida. El presidente Ram de Costa de Marfil enfrentó la crisis más seria. La revelación de su coordinación con Francia para derrocar a un líder africano desencadenó disturbios militares. Oficiales subalternos inspirados por Traoré exigieron reformas. Ram se vio obligado a destituir a su gobierno y prometer nuevas elecciones. La presencia militar francesa en África enfrentó un escrutinio sin precedentes. Varios países que no habían estado involucrados en la cumbre comenzaron a cuestionar los acuerdos de bases francesas. El efecto Drouet se estaba extendiendo más allá de la crisis inmediata. China y Rusia, siempre dispuestas a aprovechar las dificultades occidentales en África, ofrecieron apoyo a Burkina Faso. Pero Drouet fue cauteloso de no cambiar una dependencia por otra. Aceptó asociaciones específicas y transparentes, pero rechazó cualquier acuerdo que comprometiera la soberanía. Estados Unidos,
Tratando de distanciarse del neocolonialismo francés, envió un enviado especial a Ouagadougou. El mensaje fue claro. América reconoció la soberanía de Burkina Faso y quería una asociación, no un patrocinio. La cumbre de la sociedad civil que Drouet había convocado se materializó más rápido de lo esperado. En el plazo de un mes, representantes de todo África se reunieron en Ouagadougou. A diferencia de las cumbres gubernamentales, esta fue abierta, transparente y transmitida en vivo. Activistas jóvenes, líderes feministas, organizadores sindicales y representantes comunitarios discutieron el África que querían. La energía era eléctrica, las ideas revolucionarias. La esperanza palpable, una joven activista de Nigeria, Amina Muhammad, ficticia, capturó el ánimo del momento. Durante décadas, nuestros presidentes se han reunido en secreto para dividirnos, explotarnos y vendernos. Hoy nos reunimos en público para unirnos, liberarnos y construir. Esta es la verdadera Unión Africana. La cumbre produjo la Declaración de Ouagadougou, una carta del pueblo para la soberanía, dignidad y desarrollo de África. Exigía transparencia en todas las gestiones gubernamentales, un valor justo para los recursos y el fin de los acuerdos neocoloniales. El documento fue firmado por más de 1000 organizaciones de la sociedad civil, que representaban a millones de africanos. No tenía fuerza legal, pero una enorme autoridad moral. Los presidentes de toda África fueron puestos en alerta. El pueblo estaba observando, organizado e inspirado. La guerra de inteligencia continuó tras bambalinas. Los 12 presidentes intentaron retaliar a través de sus propios servicios de inteligencia, pero la red de Drouet demostró ser resistente. Se frustraron varios intentos de asesinato, se repelieron ciberataques y se expusieron campañas de desinformación. El intento de represalia más audaz vino del presidente Silva de Guinea Ecuatorial. Intentó contratar mercenarios para desestabilizar Burkina Faso. Pero el servicio de inteligencia de Drouet había infiltrado la compañía de mercenarios. Todo el complot fue expuesto con grabaciones de Silva negociando precios para derrocar a un gobierno africano. Esta revelación fue demasiado incluso para su propio ejército. Silva fue derrocado en un golpe de Estado y huyó a sus 17 casas en París, convirtiéndose en un símbolo del liderazgo corrupto al que se oponía Drouet. La revolución diplomática continuó. Los países que inicialmente apoyaron a los 12 presidentes comenzaron a distanciarse. Nadie quería asociarse con la conspiración fallida. El presidente Kabade de Guinea-Bissau, a pesar de las dificultades, emergió más fuerte. Su honestidad al trabajar con Drouet resonó con su pueblo. Instituyó reformas, expulsó a los asesores franceses y renegoció los contratos de recursos. De hecho, se convirtió en el primer protégé exitoso de Drouet. Los datos económicos 6 meses después de la crisis fueron reveladores. A pesar del intento de aislamiento, la economía de Burkina Faso creció un 4%. Los 12 países que habían intentado estrangularla económicamente vieron un crecimiento promedio de solo el 1%, afectados por disturbios internos y la pérdida de confianza de los inversionistas. La transparencia que Drouet había forzado a través de sus revelaciones tuvo beneficios inesperados. Los donantes internacionales, al ver un gobierno genuinamente incorruptible, aumentaron la ayuda. Pero lo más importante es que fue ayuda sin condiciones. El reconocimiento de que Burkina Faso podía ser confiable para usar los recursos adecuadamente. Las implicaciones militares fueron significativas. La exposición de los planes militares franceses contra una nación africana provocó una revisión continental de las presencias militares extranjeras. Varios países cancelaron o renegociaron acuerdos militares. La era de las bases extranjeras en suelo africano comenzaba a llegar a su fin. Los servicios de inteligencia de Drouet, una vez ridiculizados como amateurs, se convirtieron en solicitados para entrenamientos y asociaciones. El David que había derrotado a 12 Goliaths, ahora enseñaba a otros cómo usar las ondas. El impacto cultural fue profundo. Músicos de toda África escribieron canciones sobre la humillación de los 12 presidentes. Los comediantes tuvieron material infinito. Se planearon películas. La cumbre secreta se convirtió en un momento cultural que definió a una generación. Una broma popular se difundió por toda África. ¿Cuántos presidentes hacen falta para derrocar a Drouet? 12 no son suficientes. Era humor con filo. Una advertencia a cualquier líder que contemplara acciones similares. El análisis académico fue extenso. Los politólogos estudiaron cómo un solo líder había derrotado a una conspiración coordinada. Los economistas analizaron cómo la transparencia había superado la guerra económica. Los psicólogos examinaron las dinámicas de poder de la autoridad moral frente a la superioridad numérica.
La comunidad religiosa vio intervención divina. Las iglesias cristianas predicaron sobre David y Goliat. Los clérigos musulmanes hablaron de la justicia que prevalecía sobre la opresión. Los líderes religiosos tradicionales vieron a los ancestros protegiendo a un líder justo. Las dinámicas de género fueron interesantes. Varios de los 12 presidentes fueron derrocados o debilitados por movimientos encabezados por mujeres. La revelación de su corrupción mientras las madres de sus países luchaban por alimentar a los niños desató una furia femenina que resultó políticamente fatal. El impacto juvenil fue generacional. Una encuesta mostró que el 85% de los africanos menores de 30 años veía a Traoré de manera favorable, mientras que solo el 15% apoyaba a sus propios presidentes. Los 12 habían creado la misma generación revolucionaria que temían. El aspecto tecnológico fue crucial. La capacidad de Traoré para monitorear la cumbre mostró que África podía igualar e incluso superar las capacidades de inteligencia occidentales. El mito de la superioridad tecnológica fue destruido junto con la superioridad política. Las redes sociales amplificaron todo. El hashtag #12traidores fue tendencia durante meses. Los memes de los presidentes conspirando mientras Traoré escuchaba se hicieron virales. La generación digital convirtió a los conspiradores en objeto de burla global. Las implicaciones legales fueron complejas. Conspirar contra el líder de otra nación podría considerarse un acto de guerra. Los abogados internacionales debatieron si los 12 presidentes podrían ser procesados. La Corte Penal Internacional abrió investigaciones preliminares. La filosofía económica que emergió desafió el pensamiento tradicional sobre el desarrollo. Traoré había demostrado que una nación podía ser simultáneamente pobre y poderosa, desarrollada y digna, necesitando inversión pero no desesperada por ella. La paradoja de Traoré se convirtió en un concepto económico. La idea de que rechazar malos acuerdos atraía mejores, que demostrar integridad generaba inversión, que la soberanía potenciaba el desarrollo, en lugar de obstaculizarlo. Las implicaciones medioambientales fueron significativas. Los 12 presidentes habían permitido una extracción destructiva para su beneficio personal. Su debilitamiento condujo a mejores protecciones medioambientales en todo el continente. El complot contra Traoré había avanzado inadvertidamente la protección medioambiental. Las implicaciones en salud fueron inesperadas. La revelación de cuánto dinero iba a los presidentes en lugar de a los hospitales desencadenó reformas en el sector salud. Los países que habían afirmado no poder costear atención médica, de repente encontraron dinero cuando se eliminaron a los líderes corruptos. El impacto educativo fue transformador. Todo el episodio se convirtió en una lección sobre soberanía, inteligencia y liderazgo. Las universidades crearon cursos que analizaban la crisis. Los niños aprendieron sobre la importancia de la vigilancia contra la corrupción. Las implicaciones estratégicas a largo plazo reformaron la geopolítica africana. El antiguo modelo de francófonos contra anglófonos, bloques regionales basados en la historia colonial, comenzó a desmoronarse. Se estaban formando nuevas alianzas basadas en la calidad de la gobernanza y el compromiso con la soberanía. La respuesta de Traoré había creado lo que los académicos llamaron una cascada de soberanía, un efecto expansivo en el que su exitosa defensa de la soberanía inspiró y habilitó a otros para afirmar la suya. Un año después de la cumbre, solo 3 de los 12 presidentes originales permanecían en el poder, y todos habían reformado significativamente. Los demás habían sido reemplazados a través de elecciones, golpes de Estado o levantamientos populares. El problema de Traoré que habían intentado resolver, en cambio, los resolvió a ellos. El presidente D, el arquitecto de la cumbre, huyó a Francia después de que las protestas masivas hicieran insostenible su posición. Vivió en el exilio, un recordatorio de lo que le ocurre a aquellos que conspiran contra la soberanía africana. En su último discurso antes de huir, Dram admitió: subestimamos a Traoré. Pensamos que era solo un hombre que podíamos aislar y destruir. No nos dimos cuenta de que representaba una idea cuyo tiempo había llegado. No puedes derrotar una idea con una conspiración. El gobierno francés, avergonzado por las revelaciones, terminó oficialmente con su política de apoyar a líderes africanos, amigables, independientemente de la calidad de su gobernanza. La nueva política enfatizaba la transparencia y el respeto por la soberanía. Los críticos señalaron que esto fue forzado más que voluntario, pero el cambio había llegado de todos modos. Los chinos y rusos, observando la situación, ajustaron sus propias estrategias africanas.
La era de explotar a los líderes corruptos para acceder a los recursos estaba llegando a su fin. La opción de asociación justa o ninguna asociación se estaba convirtiendo en la única opción. Las Naciones Unidas reformaron sus protocolos de compromiso con África. El antiguo modelo de trabajar a través de gobiernos potencialmente corruptos fue reemplazado por un compromiso directo con la sociedad civil. La Cumbre del Pueblo en Ouagadougou había mostrado un modelo alternativo. Las instituciones financieras internacionales enfrentaron presión para reformarse. La revelación de que habían estado trabajando con líderes que recibían pagos personales mientras negociaban préstamos nacionales desató la indignación. Se implementaron nuevos requisitos de transparencia. El panorama mediático se transformó. Los periodistas africanos, inspirados por las revelaciones, comenzaron a investigar a sus propios líderes con más agresividad. La cultura de sumisión al poder fue reemplazada por una cultura de responsabilidad. Se establecieron programas de capacitación para periodistas africanos, financiados en parte por los activos recuperados de los líderes corruptos. Los medios de comunicación que habían sido suprimidos, ahora estaban empoderados para suprimir la corrupción. El impacto de la diáspora fue significativo. Los africanos en el extranjero, al ver a los líderes enfrentarse al neocolonialismo, aumentaron las remesas y la inversión. La fuga de cerebros comenzó a revertirse, a medida que los profesionales veían oportunidades para un cambio significativo en casa. Las implicaciones filosóficas desafiaron las suposiciones sobre el poder y el desarrollo. Trowe había demostrado que la autoridad moral podía vencer a la superioridad numérica, que la transparencia podía superar la conspiración, que una persona con la verdad podía derrotar a 12 con mentiras. Las universidades de todo el mundo estudiaron la crisis como un punto de inflexión en la historia postcolonial. La conspiración de Abidjan, como se la conoció, marcó el comienzo del fin del control neocolonial en África. El impacto psicológico en los 12 presidentes que habían conspirado fue devastador. Varios necesitaron tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad. Pasaron de ser poderosos a patéticos, de ser temidos a ser ridiculizados, de gobernantes a refugiados. El presidente Silva, viviendo en sus 17 casas en París, dio una entrevista en la que admitió: «Pensamos que estábamos preservando nuestro poder. En cambio lo destruimos. Pensábamos que el problema era Trowe. Nosotros fuimos el problema». La recuperación económica de los países que destituyeron a los líderes corruptos fue notable. En un plazo de 2 años, el crecimiento del PIB promedio en esos países superó el 6%. El dinero que había sido robado ahora se estaba utilizando para el desarrollo de las naciones. Las mejoras en salud y educación fueron dramáticas. Se construyeron hospitales con fondos recuperados de los líderes corruptos. Se abrieron escuelas con dinero que habría ido a las cuentas bancarias francesas. El fracaso de la conspiración se había convertido en un éxito en el desarrollo. La restauración medioambiental comenzó inmediatamente. Los contratos mineros firmados por los líderes corruptos fueron revisados y reformados. Se aplicaron las protecciones medioambientales que se habían ignorado por sobornos. El complot contra las políticas medioambientales de un hombre había mejorado el medio ambiente de todo un continente. El avance tecnológico se aceleró. Las capacidades de inteligencia desarrolladas para monitorear la cumbre se aplicaron a otras áreas. África estaba desarrollando sus propias capacidades de vigilancia, comunicación y ciberseguridad. Las implicaciones del programa espacial eran futuristas pero reales. La unidad y la capacidad tecnológica demostradas para derrotar la conspiración convencieron a muchos de que África podía lograr cualquier cosa, incluida la exploración espacial. La inversión en programas espaciales africanos aumentó. El renacimiento cultural continuó. Artistas, músicos, escritores y cineastas encontraron inspiración interminable en la historia de David contra 12 Goliaths. Las obras creativas que exploraban temas de soberanía, dignidad y resistencia florecieron. La interpretación religiosa varió, pero fue uniformemente solidaria con Trowe. Fue visto como protegido por Dios, los ancestros o la justicia misma. El fracaso de los 12 para derrotar a uno fue visto como intervención divina. Las dinámicas de género evolucionaron. Líderes mujeres surgieron en varios países para reemplazar a los presidentes caídos. La conspiración había sido completamente masculina. Su derrota abrió el espacio para el liderazgo femenino. El movimiento juvenil que surgió se convirtió en una fuerza permanente. La generación despertada por la crisis permaneció comprometida. Habían probado el poder de la acción colectiva y no volverían a la apatía. 5 años después de la cumbre secreta, África era irreconocible.
El intento de los 12 presidentes de preservar el statu quo lo había destruido. Su conspiración contra el cambio la había acelerado. Su ataque contra Drouet lo había fortalecido, así como los principios que representaba. En sus memorias, Drouet reflexionó sobre la crisis. Me dieron el mayor regalo posible, la oportunidad de exponerlos por completo. Pensaron que se reunían en secreto para planear mi caída. En realidad, estaban actuando en un escenario que yo había preparado, leyendo un guión que no sabían que existía, actuando en una obra donde yo era el director. Su cumbre no se trataba de mí. Se trataba de ellos, de sus miedos, de su corrupción, de su desesperación por preservar un sistema moribundo. Al atacarme juntos, se expusieron por completo. Al conspirar en secreto, expusieron sus complots. Al intentar aislarme, se aislaron ellos mismos. La lección es simple. En la era de la conciencia despertada, no puedes gobernar a través de la conspiración. En la era de la conexión digital, no hay secretos. En el tiempo de la dignidad creciente, la corrupción no puede esconderse. Pensaron que 12 presidentes podían derrotar a un capitán. Olvidaron que una verdad puede derrotar 12 mentiras. Ellos contaron su número y pensaron que eran fuertes. Yo conté mis principios y supe que era más fuerte. La cumbre de Abidjan de hecho se trataba del problema Drouet. Pero el problema no era Drouet. Era lo que él representaba. El fin de una era en la que los líderes africanos podían traicionar a su gente por beneficio personal. Donde las potencias extranjeras podían manipular a través de la corrupción. Donde el secretismo podía esconder la traición. Los 12 presidentes se habían reunido para resolver el problema Drouet. En cambio, Drouet había resuelto el problema de los 12 presidentes. Su cumbre secreta se había convertido en su funeral público. Su conspiración se había convertido en su condena. Y África, al observar todo lo que sucedía, había aprendido una lección crucial. La era de los acuerdos secretos y las traiciones ocultas estaba llegando a su fin. El tiempo de la transparencia, la soberanía y la dignidad había comenzado. Los 12 presidentes que intentaron detener esta transformación, en cambio, la habían acelerado. La cumbre que excluyó a Drouet había terminado siendo completamente sobre él. No como un problema a resolver, sino como una solución a abrazar. Los 12 que se reunieron para contenerlo, en cambio, habían desatado las mismas fuerzas que temían. Su fracaso no fue solo personal, sino histórico, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Al final, ser excluido de esa cumbre fue la mayor inclusión que Drouet podría haber recibido. La inclusión en las filas de los líderes tan amenazantes para la corrupción, que la corrupción tuvo que conspirar contra ellos, y tan poderosos que ni siquiera las probabilidades de 12-1 fueron suficientes para derrotarlos. El shock que sintieron los 12 presidentes cuando Drouet reveló que había oído todo, no fue nada comparado con el shock que sintieron cuando se dieron cuenta de lo que esto significaba. Que la era de la impunidad había terminado, que la era de la rendición de cuentas había comenzado, y que el futuro no pertenecía a aquellos que conspiraban en secreto, sino a aquellos que se mantenían en la luz. Su cumbre había sido concebida para resolver el problema Drouet. Lo resolvió, pero no de la manera que ellos esperaban. El problema no era Drouet, sino el sistema que hacía necesario a Drouet. Al atacarlo, lo habían reivindicado. Al conspirar contra él, lo habían elevado. Al excluirlo, lo habían centrado. Los 12 presidentes que se reunieron sin Drouet aprendieron la lección más difícil de todas. Que en la nueva África que estaban haciendo, no había lugar para la vieja África que ellos representaban. Su sorpresa ante la respuesta de Drouet era en realidad sorpresa ante su propia obsolescencia. Se reunieron para detener el futuro, y en cambio, se convirtieron en el pasado. La cumbre sin Drouet se había convertido en la cumbre que trató todo sobre Drouet. La reunión que lo excluyó lo había hecho indispensable. La conspiración contra él se había convertido en su coronación. Y África, observando todo esto, había elegido su bando. El futuro pertenecía a Drouet, no porque fuera perfecto, sino porque era íntegro, no porque fuera poderoso, sino porque era veraz, no porque fuera perfecto. Pero los presidentes que se reunieron sin él aprendieron la lección más difícil de todas, que en la nueva África que estaban haciendo, no había lugar para la vieja África que ellos representaban. Su sorpresa ante la respuesta de Drouet era en realidad sorpresa ante su propia obsolescencia. Se reunieron para detener el futuro y, en cambio, se convirtieron en el pasado. Las cámaras no dejaron de grabar desde la primera revelación de Drouet. Cada palabra, cada documento, cada secreto expuesto, estaba siendo transmitido en vivo a millones en todo el continente.
En los pueblos donde la electricidad era escasa, la gente se reunía alrededor de teléfonos individuales para ver cómo se desarrollaba la historia. En universidades desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo, los estudiantes permanecían hipnotizados en las aulas mientras sus profesores abandonaban las lecciones para ser testigos de este momento. Lo que los 12 presidentes no habían anticipado era la rapidez de la comunicación moderna. A los pocos minutos de que Drouet revelara su reunión secreta, el hashtag #ShupItOverry12 traidores explotó en las redes sociales. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, fotos de documentos secretos, grabaciones de conversaciones privadas. Todo lo que Drouet había reunido se estaba compartiendo más rápido de lo que cualquier gobierno podría suprimir. En Abidjan, el presidente D observaba desde su oficina mientras las multitudes comenzaban a reunirse afuera del palacio presidencial. No eran violentos, lo que de alguna manera lo hacía peor. Estaban en completo silencio, sosteniendo copias impresas de los documentos que Drouet había revelado, dejando que los papeles hablaran más fuerte que cualquier canto. El jefe de seguridad entró en la oficina de Dram, con el sudor empapando su frente. «Señor, el ejército está haciendo preguntas. Los oficiales subalternos quieren saber si los documentos de pago franceses son reales». Las manos de Dram temblaron mientras tomaba su teléfono. 17 llamadas perdidas de París, 23 de otros líderes africanos. Pero la única llamada que necesitaba hacer a Drouet no pudo traer consigo marcar el número. ¿Qué se le dice a un hombre que acaba de destruir todo lo que has construido sobre mentiras? Mientras tanto, en Ouagadougou, Drouet continuaba su rueda de prensa, metódico en su destrucción del antiguo orden. «Déjenme leerles algo», dijo sacando otro documento. «Este es un correo electrónico del presidente Silva de Guinea Ecuatorial a un ejecutivo de una compañía petrolera francesa. Cito: «La gente se está inquietando por los ingresos del petróleo. Aumenten mi cuenta personal en 2 millones de euros mensuales y aseguraré otra década de silencio». Los periodistas se sorprendieron. Esto no era solo una exposición. Era una evisceración. «El presidente al-Bashir de Chad», continuó Traoré, su voz firme como la mano de un cirujano, «recibió 15 millones de euros para permitir el vertido de desechos tóxicos en el desierto del norte. Las comunidades allí ahora tienen tasas de cáncer un 400% superiores a lo normal. Los niños nacen con deformidades. Las fuentes de agua están contaminadas por generaciones. El precio de su traición: una mansión en Niza y un yate en Mónaco». En N'Djamena, los manifestantes irrumpieron en el Ministerio de Medio Ambiente exigiendo respuestas. El ministro, viendo la conferencia de Drouet en su teléfono, simplemente salió de su oficina, se quitó su insignia oficial y se unió a los manifestantes. «No lo sabía», les dijo a la multitud, «pero ahora lo sé, y estoy con ustedes». El efecto en cascada fue inmediato. En Malabo, Libreville, Lomé, en todas las capitales de los presidentes conspiradores, se desplegaron escenas similares. Las unidades militares declararon neutralidad. La policía se quitó sus insignias. Los funcionarios públicos abandonaron los ministerios. El colapso institucional no fue violento, fue metódico, deliberado, casi quirúrgico. Drouet levantó otro papel. «Esto sí es interesante. Un memo de la inteligencia francesa a los 12 presidentes, fechado hace 3 meses. Asunto: la contingencia de Drouet. Esboza 5 fases de intervención si continúo. Y cito: desestabilizando los intereses franceses en la región». Leyó cada fase en voz alta. Fase 1: campaña mediática para pintar a Drouet como un dictador. Fase 2: sanciones económicas a través de organizaciones proxy. Fase 3: financiamiento de grupos de oposición y desorden civil. Fase 4: aislamiento internacional mediante presión diplomática. Fase 5: intervención militar bajo el pretexto humanitario. El embajador francés en Burkina Faso ya estaba empacando. No esperó las órdenes oficiales de retiro. Sabía que llegarían. Mientras arrojaba documentos al triturador, con las manos temblorosas, murmuró a su asistente: 50 años de redes cuidadosamente construidas destruidos en una tarde. Pero Drouet no había terminado. «Ahora déjenme mostrarles cómo luce la soberanía». Sacó un conjunto diferente de documentos. «Estos son los nuevos contratos que Burkina Faso ha firmado con socios, no con amos. Nuestro oro será refinado aquí, no enviado en bruto. Nuestro algodón será convertido en textiles aquí, no enviado al extranjero para regresar como ropa cara. Nuestra juventud será capacitada aquí, no educada en el extranjero para nunca regresar». Los números eran asombrosos. Bajo los nuevos acuerdos, los ingresos de Burkina Faso, solo por el oro, aumentarían en un 340%. El dinero que antes desaparecía en cuentas extranjeras, ahora construiría hospitales, escuelas, carreteras.
Era una simple matemática que exponía décadas de robo. El presidente Cavade de Guinea-Bissau, que observaba desde su oficina, tomó una decisión. Llamó a su propia rueda de prensa. En una hora, estaba ante su nación admitiendo su papel en la conspiración, pero también su cambio de corazón. Fui a esa cumbre como su aliado, dijo. Salí como el capitán Drouet porque me di cuenta de que tenía una opción. Ser recordado como un ladrón, o ser parte del fin del robo. La honestidad fue impactante. Los políticos no admiten culpabilidad. Niegan, desvían, desaparecen. Pero Cavade se quedó allí, vulnerable y genuino. Y su pueblo reconoció algo que nunca habían visto antes en un líder. Remordimiento auténtico y un cambio real. En París, se convocaron reuniones de emergencia. La sección de África en el Quai d'Orsay estaba en caos. Décadas de relaciones coloniales cuidadosamente mantenidas se desmoronaban en tiempo real. El ministro de Asuntos Exteriores se paró frente a un mapa de África, observando cómo país tras país se iluminaba con protestas, reformas y declaraciones de independencia económica. ¿Cómo no vimos esto venir?, preguntó un asistente. El ministro soltó una risa amarga. Lo vimos. Simplemente pensamos que podríamos detenerlo con las mismas herramientas que siempre hemos usado. No nos dimos cuenta de que las herramientas estaban rotas. De vuelta en Ouagadougou, Drouet pasó a su última revelación. He dejado lo más importante para el final, dijo. La sala se inclinó hacia adelante. Incluso después de horas de revelaciones sorprendentes, aún mantenía toda la atención. Hace 3 días, recibí una llamada de un contratista de defensa europeo. Me ofrecieron 50 millones de euros personalmente, más 500 millones en ayuda militar para Burkina Faso, si firmaba un acuerdo de defensa que incluyera una base militar extranjera en nuestro suelo. Hizo una pausa. Grabé la llamada. Presionó play en un dispositivo. La sala escuchó todo, la oferta, las amenazas. Cuando inicialmente se negó, la creciente desesperación al darse cuenta de que no podría ser comprado. La voz del que llamaba era claramente identificable como un alto funcionario de defensa francés. Me llamaron de nuevo ayer, continuó Drouet. Esta vez la oferta fue diferente. Si no aceptaba, activarían lo que llamaron medidas de contingencia. Esas medidas incluían apoyar un golpe militar en mi contra, liderado por oficiales que han estado cultivando durante años. Sacó una lista. Estos son los nombres de los oficiales que mencionaron. Me reuní con ellos esta mañana. La sala contuvo la respiración. Ellos están de pie detrás de mí ahora, habiendo elegido a su país sobre los sobornos extranjeros. La cámara se movió para mostrar una fila de oficiales militares en uniforme completo, de pie a la atención detrás de Drouet. El simbolismo era poderoso. El ejército, a menudo la herramienta de los golpes, de pie firmemente detrás de un liderazgo legítimo. Un oficial, el coronel Saguado, dio un paso al frente. Me ofrecieron 5 millones de euros y una garantía de poder. Les dije que ya tenía algo que valía más. Honor. Estamos con el capitán Drouet porque él está con Burkina Faso. El aplauso que estalló no solo vino de los periodistas. Fuera del edificio, miles se habían reunido, mirando en pantallas grandes. Su rugido de aprobación se escuchó dentro, sacudiendo las ventanas. En los 12 países cuyos presidentes habían conspirado, las escenas se volvían cada vez más dramáticas. En Gabón, el presidente Soro se atrincheró en el palacio presidencial, pero el ejército ya había retirado su protección. Huía antes de la medianoche, dejando evidencia que incriminaría a docenas de otros. En Sagal, el presidente India convocó una reunión de gabinete de emergencia, pero solo 3 ministros se presentaron. El resto había renunciado por mensaje de texto después de ver la conferencia de Drouet. Uno simplemente escribió: «Ya no puedo servir a las mentiras». Los medios internacionales luchaban por ponerse al día. CNN, BBC, Al Jazeera, todos tenían banderas de noticias de última hora, pero los eventos se movían más rápido de lo que podían informar. Para cuando anunciaban la crisis de un presidente, otro ya había caído. Un joven reportero de The Guardian le preguntó a Drouet: ¿qué hay de las consecuencias económicas? Estos países podrían cortar el comercio con Burkina Faso. Drouet sonrió. Ellos necesitan nuestros recursos más de lo que nosotros necesitamos sus productos terminados. Tenemos oro, algodón, manganeso. Ellos tienen dependencia de nuestras materias primas. ¿Quién realmente necesita a quién? Sacó estadísticas comerciales. El año pasado, Francia importó 14.000 millones de euros en materias primas de los 12 países involucrados en esta conspiración. Exportaron de vuelta 6.000 millones en productos terminados y servicios. Hemos estado subsidiando su economía, no al revés. La verdad económica era innegable. África había sido enseñada a verse a sí misma como dependiente.
Pero los números revelaban una historia diferente. Los recursos del continente eran esenciales para las cadenas globales de suministro. La dependencia era mutua, pero los beneficios habían sido completamente unilaterales. En Pekín, los funcionarios chinos observaban con interés. Tenían sus propios contratos explotadores en África, aunque más sutiles que el modelo francés. Un alto miembro del buró de encuestas se volvió hacia sus asesores. Preparen nuevos términos para todas las asociaciones africanas. Términos justos. Este TRUE ha cambiado el juego. En Washington, la sección de África del Departamento de Estado estaba en sesión de emergencia. A diferencia de los franceses, ellos veían oportunidad en la crisis. Si apoyamos esta transformación genuinamente, argumentó un analista, podríamos construir asociaciones reales, no estructuras neocoloniales. Pero las reacciones más importantes fueron en las calles africanas. En Lagos, jóvenes emprendedores imprimieron camisetas con las palabras de TRUE. La soberanía no es negociable. En Nairobi, estudiantes universitarios organizaron discusiones sobre independencia económica. En El Cairo, economistas comenzaron a calcular lo que el comercio justo realmente significaría para el PIB africano. La marea estaba creciendo hacia algo sin precedentes. Una conciencia continental que trascendía las fronteras trazadas por manos coloniales. Cuando su rueda de prensa se acercaba a su fin, TRUE dio su mensaje final a la juventud de África que estaba viendo esto. Recuerden, temen más a su despertar que a los ejércitos. Temen más a su unidad que a las armas. Temen más a su conocimiento que a la rebelión. Porque una vez que sepan su valor, no podrán ser comprados. Una vez que vean su fuerza, no podrán ser quebrados. A los presidentes que conspiraron contra nosotros, les digo esto. Su tiempo ha terminado. No porque yo lo decrete, sino porque la historia los ha dejado atrás. Pueden apartarse con dignidad o ser barridos con deshonra. La elección es suya, pero el resultado es cierto. A nuestros socios internacionales, verdaderos socios, les digo que África está abierta para los negocios, pero no para la explotación. Vengan con respeto, salgan con ganancia. Vengan con arrogancia, salgan sin nada. Y a Francia específicamente, su voz se endureció. El período colonial terminó oficialmente en 1960. Es hora de que termine en la práctica. Ya no aceptaremos asesores que en realidad son supervisores. Ayuda que en realidad es muerte. Asociaciones que en realidad son saqueo. La sala estalló. No en aplausos, sino en algo más profundo. Un suspiro colectivo. Como si un peso cargado durante generaciones finalmente se hubiera levantado. En cuestión de horas, la Unión Africana convocó una cumbre de emergencia. No para condenar a TRUE, sino para discutir cómo implementar su modelo de transparencia en todo el continente. El presidente de la UA, visiblemente emocionado, declaró: el capitán TRUE no solo ha expuesto la corrupción, ha expuesto la posibilidad de una África que se erige con orgullo, comercia de manera justa y gobierna honestamente. Los 12 presidentes que habían conspirado se encontraron cada vez más aislados. Sus patrocinadores extranjeros se distanciaron, sin querer asociarse con el escándalo. Sus aliados domésticos los abandonaron, viendo hacia dónde soplaba el viento. Uno por uno, cayeron. El presidente Silva de Guinea Ecuatorial fue el primero en renunciar formalmente. Leyó una declaración que claramente había sido escrita por sus abogados en interés de la unidad y el progreso nacional. Renuncio a mi cargo con efecto inmediato. Estaba en un avión hacia París en cuestión de horas, con sus 17 casas esperándole, pero su poder se había ido para siempre. El presidente al-Bashir de Chad intentó aferrarse al poder declarando la ley marcial, pero cuando ordenó al ejército reprimir las protestas, el general simplemente no cumplió. Servimos a Chad, no a los ladrones de Chad, anunció el general Dow, colocando a al-Bashir bajo arresto domiciliario a la espera de juicios por corrupción. El efecto dominó continuó durante la noche. Al amanecer, 7 de los 12 presidentes ya habían huido o renunciado. Los 5 restantes se aferraron al poder, pero su autoridad se evaporaba como la niebla matutina. En Burkina Faso, TRUE no celebró. Regresó a su oficina y comenzó a trabajar en los planes de reconstrucción. Sus asesores lo encontraron a las 13:00 am, todavía revisando propuestas agrícolas. Señor, debería descansar. Acaba de cambiar la historia de África. Miró hacia arriba, cansado pero decidido. La historia siempre iba a cambiar. Yo solo ayudé a que cambiara más rápido. Ahora comienza el verdadero trabajo, construir lo que viene después. Los mercados financieros internacionales, que inicialmente entraron en pánico, comenzaron a estabilizarse cuando los inversionistas se dieron cuenta de algo importante. La gobernanza transparente y estable en realidad era buena para los negocios.
Los bonos de Burkina Faso, que días antes se consideraban de baja calidad, de repente se volvieron atractivos. Un gobierno que pudiera exponer tal corrupción sin colapsar, era un gobierno en el que se podía confiar. En una semana, Burkina Faso había recibido propuestas de inversión serias de fondos soberanos, empresas de energía limpia y compañías tecnológicas. Los términos eran diferentes a los anteriores. Justos, transparentes, mutuamente beneficiosos. La conspiración que pretendía aislar a Burkina Faso, en cambio, había atraído a socios legítimos. El impacto cultural fue sísmico. Los músicos africanos compusieron canciones sobre los 12 que cayeron. Los artistas pintaron murales representando a Trué de pie solo contra 12 sombras. Los escritores redactaron ensayos sobre el momento en que África dijo basta. La conspiración se había convertido en inspiración creativa. En las escuelas de todo el continente, los maestros usaron el evento como lección. No solo en historia o política, sino en matemáticas, calculando el verdadero costo de la corrupción. En ética, discutiendo liderazgo y responsabilidad. En economía, entendiendo la explotación de recursos. Y en tecnología, aprendiendo cómo funcionan las modernas técnicas de recolección de inteligencia. La respuesta religiosa fue unánime a través de todas las creencias. Las iglesias cristianas predicaron sobre David derrotando a Goliat. Los clérigos musulmanes hablaron de la justicia prevaleciendo sobre la opresión. Los líderes religiosos tradicionales vieron la mano de los ancestros protegiendo a un hijo justo. La claridad moral del momento trascendió las diferencias teológicas. Los expertos legales internacionales comenzaron a discutir sobre el problema Trué. La idea de que exponer la corrupción y la conspiración no solo era permisible, sino obligatorio para un liderazgo legítimo. Las facultades de Derecho añadieron cursos que examinaban las implicaciones legales de las revelaciones. El aspecto tecnológico fascinó a los expertos. ¿Cómo habían penetrado los servicios de inteligencia de Trué una cumbre tan secreta? La respuesta, que se reveló gradualmente, fue simple. Los oficiales de inteligencia africanos entrenados en capitales extranjeras pero leales a su patria, habían creado sus propias redes. El alumno había superado al maestro. 6 meses después de la revelación, una investigación independiente encargada por la Unión Africana publicó su informe. La corrupción expuesta por Trué era solo la punta del iceberg. La investigación reveló una explotación sistemática que databa de décadas, involucrando no solo a los 12 presidentes, sino a cientos de funcionarios, empresas y gobiernos extranjeros. Los hallazgos del informe fueron asombrosos. Se habían transferido ilegalmente $1 billón desde África en los últimos 50 años. El 78% de los contratos mineros incluían cláusulas secretas que beneficiaban a empresas extranjeras. El 45% del dinero de la ayuda se reciclaba de vuelta a los países donantes a través de contratos vinculados. Cada uno de los 12 presidentes tenía cuentas extranjeras que superaban sus legítimas ganancias de por vida por factores de 100 o más. El informe recomendó reformas integrales, contratación transparente, divulgación pública de todos los acuerdos gubernamentales, comités de supervisión ciudadana y auditorías regulares por organismos internacionales. No era revolucionario. Simplemente era lo que las naciones desarrolladas ya practicaban para sí mismas. La implementación de estas reformas varió según el país, pero la dirección era clara. El viejo modelo de hacer negocios, acuerdos secretos, enriquecimiento personal, manipulación extranjera, estaba llegando a su fin. No en todos los lugares al mismo tiempo, pero inevitablemente. Un año después de la conspiración de la cumbre, Trué organizó un tipo diferente de reunión. Invitó a líderes juveniles de toda África a Ouagadougou. No presidentes ni ministros, sino estudiantes, emprendedores, activistas, artistas, la generación que construiría el futuro. El contraste con la cumbre secreta de los 12 presidentes fue deliberado y poderoso. Todo estaba abierto, transmitido en vivo, traducido a docenas de idiomas. Sin acuerdos secretos, sin agendas ocultas, solo jóvenes africanos discutiendo el potencial de su continente. Un joven emprendedor tecnológico de Ruanda se levantó. Los 12 presidentes pensaron que estaban protegiendo su poder reuniéndose en secreto. No se dieron cuenta de que en la era digital no hay secretos. Nosotros somos la generación transparente. Compartimos todo, cuestionamos todo, verificamos todo, una activista estudiantil de Nigeria agregó. Temían al capitán Trué porque nos mostró que no tenemos que aceptar la explotación. No tenemos que estar agradecidos por las migas. Podemos exigir el pan entero que nuestros recursos compran. Una artista de Sagal pintó una imagen mientras hablaba. Los 12 presidentes representaban el arte del engaño,
El capitán Troué representa el arte de la revelación. Uno requiere oscuridad, el otro crea luz. Troué escuchó más de lo que habló. Cuando finalmente se dirigió al grupo, sus palabras fueron simples. Ustedes no son el futuro de África. Ustedes son su presente. Los 12 presidentes que conspiraron pensaron que estaban tratando con un solo hombre. En realidad, estaban tratando con una generación. Ustedes son esa generación. Los datos económicos 2 años después de la conspiración fueron notables. Los países que habían adoptado la transparencia vieron un crecimiento del PIB promedio del 7%. La inversión extranjera directa aumentó, pero con mejores términos, los ingresos fiscales crecieron a medida que la corrupción disminuía. El dinero que había huido a cuentas extranjeras comenzó a financiar hospitales, escuelas e infraestructura. Las mejoras en salud fueron particularmente dramáticas. Con la reducción de la corrupción, los presupuestos de salud realmente llegaron a los hospitales. La mortalidad materna disminuyó un 15% en los países participantes en un plazo de 18 meses. Las tasas de vacunación aumentaron. El equipo médico que se había comprado pero nunca se había entregado, finalmente llegó. La educación experimentó mejoras similares. Los maestros realmente recibieron sus salarios. Las escuelas recibieron sus presupuestos asignados. El dinero de becas llegó a los estudiantes en lugar de a los bolsillos de los funcionarios. La exposición de la conspiración hizo más por la educación que décadas de programas de ayuda. El impacto medioambiental fue inesperado, pero significativo. Los funcionarios corruptos habían permitido prácticas de extracción devastadoras a cambio de sobornos. Con la transparencia, se aplicaron las regulaciones medioambientales. Las empresas mineras tuvieron que limpiar la contaminación. Las empresas madereras tuvieron que replantar. El fin de la conspiración se convirtió en el comienzo del medio ambiente. El avance tecnológico se aceleró. Las capacidades de inteligencia desarrolladas para monitorear a los 12 presidentes fueron reutilizadas para el desarrollo. El monitoreo satelital siguió los patrones agrícolas. El análisis de datos mejoró la gestión de los recursos. La tecnología de vigilancia ayudó en la lucha contra la caza furtiva de animales. Las herramientas de exposición se convirtieron en herramientas de construcción. 5 años después, los historiadores marcarían la conspiración de los 12 presidentes como un punto de inflexión, no solo para África, sino para la gobernanza global. La idea de que la transparencia podía derrotar la conspiración, que la exposición podía superar la explotación, que la verdad podía triunfar sobre la traición, resonó en todo el mundo. En América Latina, en las naciones asiáticas, en Europa del Este, donde quiera que floreciera la corrupción, el modelo Troué fue estudiado y, a veces, implementado. Exponer todo, no esconder nada, no temer a nadie. Era simple en concepto, revolucionario en la práctica. Los propios 12 presidentes enfrentaron diversos destinos. Algunos fueron juzgados e imprisionados por corrupción. Otros vivieron en el exilio. Su riqueza robada fue recuperada gradualmente mediante acciones legales internacionales. Algunos, mostrando un remordimiento genuino, fueron autorizados a regresar y contribuir a la reconstrucción de lo que habían ayudado a destruir. El presidente Ram, el arquitecto de la conspiración, escribió unas memorias desde el exilio. En ellas, admitió: pensamos que estábamos preservando el orden. Estábamos preservando la decadencia. Pensamos que Troué era nuestro enemigo. Él era nuestro espejo, mostrándonos lo que nos habíamos convertido. Conspiramos para destruirlo, pero terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. El gobierno francés, después de negar inicialmente su participación, finalmente llevó a cabo una investigación interna. Los hallazgos llevaron a la renuncia de varios altos funcionarios y a una reestructuración completa de la política africana de Francia. La era de Frana, la red sombría de conexiones políticas, comerciales y militares, terminó oficialmente. La nueva relación entre Francia y sus antiguas colonias era compleja, pero mejoraba. El comercio continuó, pero en términos transparentes. Los lazos culturales permanecieron, pero sin manipulación política. La cooperación militar existió, pero sin ocupación. No era perfecto, pero era mejor. China y Rusia, inicialmente esperando beneficiarse de las dificultades de Francia, también se vieron obligados a mejorar sus términos. El estándar de transparencia establecido por Troué se aplicaba a todos los socios extranjeros, no solo a los colonizadores tradicionales. Asociación justa o ninguna asociación se convirtió en el lema continental. Estados Unidos, que había observado el drama con interés, aprovechó la oportunidad para construir asociaciones genuinas. Las empresas estadounidenses invirtieron en los sectores tecnológicos africanos.
Las universidades establecieron programas de intercambio. La cooperación militar se centró en la capacitación, no en la ocupación. La relación fue pragmática pero respetuosa. El impacto en los mercados globales de productos básicos fue significativo, con las naciones africanas exigiendo precios justos por sus recursos. El costo de muchas materias primas aumentó, pero esto condujo a la innovación. El reciclaje mejoró. La eficiencia aumentó. Se desarrollaron alternativas. El fin de la conspiración había desencadenado avances tecnológicos a nivel mundial. El renacimiento cultural continuó. Las películas africanas sobre la conspiración ganaron premios internacionales. Los libros que analizaban los eventos se convirtieron en bestsellers. Las conferencias académicas diseccionaron cada aspecto de lo que había ocurrido. La cumbre secreta de los 12 presidentes se había convertido en la lección abierta de la humanidad. El movimiento juvenil que surgió de la crisis se convirtió en una fuerza permanente. Organizaciones como Transparency Generation y Africa Rising movilizaron a millones de jóvenes africanos alrededor de la gobernanza, el desarrollo y la soberanía. No eran solo manifestantes, eran constructores creando la África que querían ver. Los roles de las mujeres en la transformación fueron particularmente notables. Muchas de las defensoras de la transparencia, expertas digitales y líderes de reforma fueron mujeres. El antiguo club masculino de los 12 presidentes había sido reemplazado por un liderazgo inclusivo. La conspiración había sido completamente masculina. Su derrota fue decididamente diversa. La interpretación religiosa evolucionó con el tiempo. Lo que inicialmente se veía como intervención divina, llegó a entenderse como coraje humano inspirado por la claridad moral. La lección no era que Dios salvaría a África, sino que los africanos con principios podían salvarse a sí mismos. Los líderes tradicionales, durante mucho tiempo marginados por la política moderna, encontraron nueva relevancia. Su énfasis en la rendición de cuentas comunitaria, la toma de decisiones transparente y la responsabilidad colectiva se alineó con las reformas posteriores a la conspiración. La sabiduría ancestral demostró ser sorprendentemente moderna. La filosofía económica que surgió desafió el pensamiento convencional sobre el desarrollo. La doctrina de Trowe argumentaba que la dignidad no era un lujo que se ganaba después del desarrollo, sino un requisito previo para él. Las naciones que se respetaban a sí mismas comandaban el respeto de los demás. La soberanía aumentaba en lugar de obstaculizar la prosperidad. Las escuelas de negocios estudiaron la transformación económica. El milagro de Burkina Faso, alcanzando el crecimiento a través de la transparencia en lugar de la inversión extranjera convencional, se convirtió en un estudio de caso. La idea de que la honestidad podía ser ventajosa económicamente revolucionó la economía del desarrollo. Las implicaciones tecnológicas continuaron desplegándose. La red de inteligencia que expuso la conspiración evolucionó en un sistema continental de alerta temprana para la corrupción. La inteligencia artificial analizaba los contratos gubernamentales en busca de términos sospechosos. La tecnología blockchain hizo que las transferencias financieras fueran transparentes. La exposición de la conspiración había desencadenado una revolución tecnológica en la gobernanza. 10 años después de que los 12 presidentes se reunieran en secreto, África era irreconocible, no perfecta. La pobreza, los conflictos y los desafíos seguían, pero la trayectoria había cambiado. La suposición de una explotación inevitable había sido reemplazada por una expectativa de rendición de cuentas. La conmemoración anual de la exposición de la conspiración se convirtió en un día festivo continental, el Día de la Transparencia. No celebrando a Trowe como un individuo, sino el principio que representaba. Que la verdad, por difícil que fuera, era mejor que las mentiras cómodas. En las escuelas, los niños aprendían la historia no como historia antigua, sino como memoria reciente. Sus padres lo habían vivido. Sus abuelos habían sido testigos de la transformación. La lección era simple pero poderosa. Una persona con la verdad puede derrotar a cualquier número de personas con mentiras. Los 12 presidentes que se reunieron sin Trowe tenían la intención de resolver lo que veían como un problema. Lo resolvieron, pero no como lo habían planeado. El problema no era Trowe, sino el sistema que lo hacía necesario. Al conspirar contra él, crearon su propia caída. Su cumbre secreta se había convertido en el mayor fracaso público de la historia. Su conspiración se había convertido en el mayor triunfo de la transparencia. Su intento de preservar el pasado había acelerado el futuro, y Trowe mismo cumplió su mandato, implementó sus reformas, y luego hizo algo notable. Renunció cuando terminó su mandato. Ninguna extensión, ninguna manipulación, ninguna aferrarse al poder. Regresó al servicio militar.
asesorando ocasionalmente en asuntos de seguridad, pero viviendo mayormente en silencio. En su último discurso como presidente dijo: «Los 12 presidentes que se reunieron sin mí me dieron el mayor regalo posible. Me mostraron a África lo que estábamos combatiendo. Unieron un continente no a través de su liderazgo, sino a través de su fracaso. Pensaron que me estaban terminando, pero en realidad se estaban terminando a sí mismos. La lección no es que yo sea especial, sino que el principio es poderoso. Cualquier líder que defienda la soberanía, la transparencia y la dignidad enfrentará la oposición que yo enfrenté, pero también recibirá el apoyo que yo recibí. África no necesita héroes, necesita líderes honestos. Yo fui simplemente uno de muchos, visible por su conspiración, fortalecido por su oposición. A los futuros líderes, recuerden, ellos les ofrecerán todo para que traicionen a su pueblo. Los amenazarán con todo para que abandonen sus principios. Pero si te mantienes firme, si permaneces transparente, si confías en tu pueblo con la verdad, descubrirás lo que yo descubrí, que el poder del pueblo es más grande que el de las personas poderosas». El discurso terminó no con aplausos, sino con reflexión. En toda África, millones entendieron que la transformación que habían presenciado no se trataba de un hombre, sino de un despertar colectivo. La conspiración de los 12 presidentes fracasó, no porque Trowe fuera fuerte, sino porque la verdad era más fuerte. En los años que siguieron se intentaron otras conspiraciones secretas, pero el precedente ya había sido marcado. Existía la tecnología para exponerlas, existía la voluntad para resistirlas, existía la conciencia para rechazarlas. La era de las cumbres secretas había terminado. La era de la transparencia había comenzado. Y África, que durante mucho tiempo había sido enseñada a avergonzarse de su pobreza, había enseñado al mundo algo valioso sobre la riqueza del principio. Los 12 presidentes que se reunieron sin Ibrahim Trowe habían aprendido la verdad eterna. Puedes conspirar en secreto, pero no puedes gobernar en las sombras. Puedes reunirte sin transparencia, pero no puedes liderar sin confianza. Puedes excluir a los que tienen principios, pero no puedes excluir el principio. Su shock ante la respuesta de Trowe se había transformado en el shock de la historia ante su irrelevancia. Se reunieron para detener a un hombre, y en cambio iniciaron un movimiento. Conspiraron por la preservación y lograron una transformación. La cumbre sin Trowe realmente había sido sobre Trowe, no como persona, sino como posibilidad. La posibilidad de que África pudiera ser diferente, de que el liderazgo pudiera ser honesto, de que el desarrollo pudiera ser digno, y que esa posibilidad, una vez revelada, nunca podría ser oculta de nuevo. El shock había sido de ellos. La victoria le pertenecía a África.